En el año de 1914, cuando la Revolución Mexicana ardía como fuego en pastizal seco por todo el norte del país, existió un hombre cuyo nombre todavía hace que los viejos de Torreón bajen la voz y se persignen antes de pronunciarlo. No era el federal más poderoso, no era el más rico, ni siquiera era el de mayor rango en el ejército de Victoriano Huerta, pero era, sin duda alguna, el más cruel. Su nombre era Bernardo Estrada, teniente coronel del Ejército Federal, y el diablo mismo habría aprendido de sus métodos. Estrada no era como los otros federales que asolaban el norte. Esos cabrones cobraban impuestos de guerra, quemaban cosechas, violaban mujeres y fusilaban sospechosos contra las paredes de adobe. Eso era crueldad común, el pan de cada día en aquellos tiempos de sangre y pólvora. Pero Estrada había inventado algo peor. Algo que convertía la muerte en un juego macabro, donde él era el único jugador y todos los demás eran fichas desechables en su tablero del infierno. Lo llamaban la ruleta del teniente coronel. El hombre tenía 34 años cuando su nombre se volvió leyenda negra en Coahuila, Durango y Zacatecas, alto, de espaldas anchas, con bigote engomado hacia arriba al estilo de los oficiales europeos que tanto admiraba. Usaba uniforme impecable, azul oscuro con botones dorados que brillaban bajo el sol despiadado del desierto, y botas de charol que hacía limpiar 3 veces al día por sus ordenanzas. Pero lo más perturbador de Bernardo Estrada no era su apariencia de oficial refinado, era su mirada. Dicen los que sobrevivieron para contarlo que Estrada tenía ojos de reptil, grises, fríos, sin un destello de humanidad. Podía ordenar la muerte de 10 hombres con la misma indiferencia con la que otro hombre ordenaba su desayuno. Y eso era exactamente lo que hacía. Pero no los mataba a todos. Ahí estaba el veneno de su juego. Cuando capturaba revolucionarios, simpatizantes zapatistas, villistas o simples campesinos acusados de ayudar a la causa rebelde, Estrada no los fusilaba de inmediato como hacían los demás federales. No, eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Estrada los hacía sufrir la peor tortura que un hombre puede experimentar, la incertidumbre absoluta entre la vida y la muerte. Su método era simple, y justamente por eso era diabólico. Formaba a los prisioneros en fila, 10 hombres, a veces más, a veces menos. Dependía de cuántos había capturado ese día. Después sacaba su revólver, un Colt .45 de 6 tiros, con cacha de nácar que llevaba en una funda de cuero trabajado, y con movimientos teatrales, como si estuviera en un escenario frente a una audiencia, abría el tambor del arma. Quitaba 5 balas, dejaba solo una, giraba el cilindro sin mirar, cerraba el revólver con un chasquido metálico que resonaba en el silencio pesado como lápida de panteón, y comenzaba su paseo por la fila de condenados. Caminaba despacio, muy despacio, saboreando cada segundo del terror que provocaba. Sus botas de charol crujían contra la tierra seca. El viento del desierto arrastraba polvo que se pegaba al sudor de los prisioneros amarrados de manos. Estrada se detenía frente del primer hombre, le apuntaba directo a la frente y sonreía. «Si Dios quiere que vivas», decía con voz suave, casi amable, «el martillo caerá en hueco». Después jalaba el gatillo. A veces el revólver hacía clic, martillo en vacío. El hombre suspiraba, temblaba, algunos hasta se meaban encima del alivio. Pero otras veces, ¡bang!, el estruendo del disparo, la cabeza explotando hacia atrás, sangre, sesos y huesos regados en la tierra, el cuerpo desplomándose como costal de maíz, y Estrada pasaba al siguiente, sin recargar, sin cambiar la expresión, como si nada hubiera pasado. Volvía a apuntar, volvía a sonreír, volvía a jalar el gatillo. Clic o bang, así uno tras otro, hasta terminar la fila. Los que sobrevivían
porque siempre había sobrevivientes, esa era la maldita gracia del juego, quedaban rotos por dentro. Algunos enloquecían esa misma noche, otros nunca volvían a hablar. Llevaban en los ojos el vacío de haber visto a la muerte pasar rozándoles la cara y elegir al hombre de al lado. Pero Estrada no sentía remordimiento. Al contrario, disfrutaba cada momento. «Es el destino quien elige», decía mientras limpiaba su revólver después de cada sesión. «Yo solo soy el instrumento de Dios». Instrumento de Dios. Ese hijo de perra se creía instrumento divino mientras jugaba con vidas humanas como si fueran cartas de baraja en una cantina. En 6 meses de 1914, Bernardo Estrada ejecutó así a más de 200 hombres en Torreón, Coahuila. 200 campesinos, comerciantes, arrieros, vaqueros, zapateros, herreros, carpinteros, hombres cuyo único crimen había sido estar en el lugar equivocado o dar un vaso de agua a un revolucionario herido, o simplemente tener un primo que cabalgaba con Villa. 200 familias destruidas, 200 viudas llorando, 200 huérfanos maldiciendo el nombre de Estrada, y el cabrón seguía libre, seguía jugando, seguía matando, porque en aquellos tiempos, compadre, la ley no llegaba montada en carruaje del gobierno con papeles sellados y jueces de toga negra. En el norte de México, la justicia llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Y estaba a punto de llegar para Bernardo Estrada, porque ese maldito federal cometió un error que le costaría más caro que todas las balas que había disparado. Un error que selló su destino el día que puso en su fila de la muerte a 3 hermanos zapateros de Torreón. 3 hermanos inocentes, cuyo único pecado fue tener corazón demasiado grande, y uno de esos hermanos, el menor, el que todos creían muerto, sobrevivió. Sobrevivió 3 veces seguidas al martillo vacío, y llegó cojeando, sangrando, medio muerto de sed, al campamento de Pancho Villa. Cuando el Centauro del Norte escuchó la historia completa, no dijo una palabra. Solo afiló su cuchillo, revisó su revólver y reunió a 50 de sus mejores dorados, porque Villa nunca olvidaba una deuda de sangre, y la deuda de Bernardo Estrada estaba a punto de ser cobrada con intereses que el infierno mismo envidiaría. Pero antes de contarte cómo terminó ese maldito federal, compadre, necesito que hagas algo. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que viene es la historia más brutal de justicia revolucionaria que jamás se haya contado en el norte de México. La historia de cómo Pancho Villa le enseñó a un federal arrogante que el destino no está en el tambor de un revólver. Está en las manos del hombre que tiene el dedo en el gatillo. Torreón, Coahuila. Marzo de 1914. El sol caía como martillo sobre las calles de tierra de la ciudad. Era de esos días donde el calor no solo se siente en la piel, se mete en los huesos, en los pulmones, en el alma misma. El aire temblaba sobre los techos de lámina y adobe. Los perros buscaban sombra debajo de los carros. Hasta los zopilotes volaban más alto para escapar del fuego que subía del suelo. Pero en la plaza principal de Torreón, junto al cuartel federal, había un grupo de hombres que no buscaban sombra. No podían. Estaban amarrados de manos, formados en fila como ganado, esperando al matadero. 12 hombres. 12 almas que en menos de una hora estarían muertas o desearían estarlo. El teniente coronel Bernardo Estrada caminaba frente a ellos con las manos entrelazadas en la espalda, como general inspeccionando sus tropas. Sus botas brillaban tanto que podías verte reflejado en el charol. Su uniforme azul no tenía ni una mancha de polvo, ni una arruga, como si el desierto mismo le tuviera respeto. Pero el desierto no respeta a nadie, compadre. El desierto solo espera. Y ese día esperaba ver sangre. Caballeros,
dijo Estrada con voz suave, casi educada. Hablaba como maestro de escuela dirigiéndose a sus alumnos. Ustedes han sido acusados de colaborar con los rebeldes villistas, de proporcionar alimento, agua, refugio, información al enemigo de la República. Se detuvo frente al primer hombre de la fila, un campesino viejo de más de 60 años, flaco como alambre, con las manos callosas, de quien había trabajado la tierra toda su vida. ¿Es cierto?, preguntó Estrada, inclinándose ligeramente para mirar al viejo directo a los ojos. El campesino tragó saliva. Sus labios temblaban. Negó con la cabeza. Yo no sé nada de rebeldes, mi teniente coronel. Yo solo siembro maíz. Tengo familia, nietos. Todos tienen familia, interrumpió Estrada enderezándose. Todos tienen excusas. Todos dicen que no saben nada. Sacó su revólver de la funda. El Colt 45 brilló bajo el sol como reliquia sagrada. Las cachas de nácar reflejaban la luz en destellos que lastimaban la vista. Los 12 hombres contuvieron la respiración. Sabían lo que venía. Todos en Torreón conocían el juego del teniente coronel, la ruleta humana. El juego del diablo. Estrada abrió el tambor del revólver con movimientos lentos, deliberados, como sacerdote preparando ritual sagrado. Uno por uno comenzó a sacar las balas del cilindro. Las sostenía entre el pulgar y el índice, mostrándolas a los prisioneros como si fueran joyas valiosas. 1, 2, 3, 4. 5 balas cayeron a su mano izquierda. Una sola permaneció en el tambor. ¿Saben, caballeros?, dijo mientras giraba el cilindro con un giro experto de la muñeca. El tambor giró y giró, con un zumbido metálico que sonaba como alas de mosca atrapada. Yo creo en la justicia divina. Creo que Dios es quien decide quién vive y quién muere en este mundo. Cerró el revólver de un golpe seco. ¡Clac! El sonido rebotó contra las paredes del cuartel, así que vamos a dejar que sea él quien juzgue su inocencia o culpabilidad. Los soldados federales que rodeaban la plaza, unos 20 hombres armados con rifles Mauser, observaban la escena con indiferencia. Ya habían visto este espectáculo docenas de veces. Para ellos era rutina, como ver al cocinero preparar los frijoles del desayuno. Pero para los 12 hombres amarrados era el fin del mundo. Estrada se colocó frente al primer prisionero, el campesino viejo. Levantó el revólver. Lo apuntó directo al centro de la frente, a menos de un palmo de distancia. El viejo cerró los ojos. Sus labios se movían en oración silenciosa. Rezaba el Padre Nuestro con la desesperación de quien sabe que está a un segundo de encontrarse con su Creador. «Si Dios quiere que vivas», susurró Estrada, «el martillo caerá en hueco». Jaló el gatillo. En clic, martillo en vacío. El viejo abrió los ojos. Un gemido ahogado escapó de su garganta. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, todavía amarrado. Lágrimas rodaban por su cara arrugada. «Felicidades», dijo Estrada sin emoción alguna. «Dios lo ha perdonado». Por hoy, pasó al segundo hombre, un comerciante de unos 40 años, gordo, sudando a mares. Tenía una tienda de abarrotes en las afueras de Torreón. Lo habían arrestado porque un villista había comprado cigarros en su establecimiento. «Por favor», rogó el comerciante, «por favor, teniente coronel, yo tengo 5 hijos. Mi esposa está enferma, yo no...» «Silencio». Estrada apuntó, jaló el gatillo. Clic. Otro superviviente. El comerciante se desplomó sollozando, murmurando gracias a Dios una y otra vez. Tercer hombre. Un vaquero joven, no mayor de 25 años. Tenía la piel quemada por el sol y manos fuertes de quien monta caballos y arroja reata desde niño. Este no rogó. Este no lloró. Este miró a Estrada directo a los ojos con algo parecido al desprecio. «Haz lo que tengas que hacer, cobarde», escupió el vaquero. «Si me matas,
Al menos moriré como hombre, no como tú, jugando con la muerte de otros para sentirte importante. Estrada sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que había comenzado el juego. Tienes agallas, muchacho. Respeto eso. Levantó el revólver, apuntó, jaló el gatillo. ¡Bang! El disparo tronó como rayo en cielo despejado. La bala entró por la frente del vaquero y salió por la nuca, llevándose media cabeza en el proceso. Sangre, hueso y materia gris salpicaron al hombre que estaba detrás. El cuerpo cayó hacia atrás, levantando una nube de polvo cuando golpeó la tierra. Los 11 hombres restantes gritaron, algunos vomitaron, otros rezaron más fuerte, pero Estrada no se inmutó. Simplemente pasó al cuarto hombre, pisando el charco de sangre que se extendía desde el cráneo destrozado del vaquero. «Siguiente», dijo con la misma voz tranquila, y así continuó. Cuarto hombre. Clic. Sobrevive. Quinto hombre. Bang. Muere con los ojos abiertos y expresión de sorpresa eterna. Sexto hombre. Clic. Sobrevive. Se desmaya del shock. Séptimo hombre. Clic. Sobrevive. Se mea encima. Octavo hombre. Bang. La bala le atraviesa el ojo izquierdo. Cae como marioneta con hilos cortados. Para cuando Estrada llegó al 9º prisionero, ya había 3 cadáveres en el suelo. 3 charcos de sangre expandiéndose en la tierra seca como raíces oscuras. 3 almas camino al infierno o al cielo, dependiendo de qué tan justo fuera realmente el Dios que Estrada decía representar. El 9º hombre era un arriero viejo, con cara de cuero curtido y ojos hundidos. Había transportado mercancía entre pueblos toda su vida. Su única conexión con los villistas era que una vez había vendido caballos a un hombre que resultó ser primo de uno de los dorados de Villa. Suficiente para ser arrestado, suficiente para estar aquí. No me importa, murmuró el arriero cuando Estrada se paró frente a él. Ya estoy viejo. Ya enterré a mi mujer hace 3 años. Si Dios me quiere con él hoy, está bien. Estrada inclinó la cabeza, como considerando las palabras del viejo. Admiro tu aceptación, dijo. Apuntó, jaló el gatillo. Clic. El arriero suspiró, no de alivio, de decepción. Ni para eso sirvo ya, murmuró. Ni para morirme cuando debo. Estrada siguió. 10º hombre. Clic. Sobrevive, cae de rodillas dando gracias. 11º hombre. ¡Bang! La bala le entra por la boca porque estaba rogando cuando Estrada jaló el gatillo. Muere ahogándose en su propia sangre. 4 muertos, 8 vivos. Y quedaba un hombre más. El 12º, el último de la fila. Un herrero de unos 35 años, brazos gruesos de trabajar el yunque, manos negras de carbón y hollín. Lo habían arrestado porque había reparado las herraduras del caballo de un villista herido que había llegado a su taller pidiendo ayuda. El herrero había dicho que no, que él no se metía en política, que él solo arreglaba herraduras y hacía rejas para las ventanas. Pero el villista le había ofrecido el doble del precio normal y el herrero tenía 3 hijos con hambre en casa, así que arregló las herraduras. Y ahora estaba aquí. Estrada se paró frente a él. El herrero temblaba, pero mantenía la mirada al frente. No veía a Estrada. Veía algo más allá, algo que solo él podía ver. Tal vez veía a su esposa, a sus hijos, o tal vez solo veía el vacío que viene después. «Último tiro», dijo Estrada, levantando el revólver por 12ª vez. Apuntó directo al corazón esta vez, no a la cabeza. El herrero cerró los ojos. Estrada jaló el gatillo. Clic, martillo en vacío. El herrero abrió los ojos lentamente, como hombre despertando de pesadilla. Estaba vivo. Había sobrevivido. 8 de 12 hombres seguían respirando. 4 yacían muertos en charcos de sangre que ya se mezclaban unos con otros, formando un río oscuro que la tierra seca bebía con avidez. Estrada guardó su revólver en la funda.
Se limpió las manos con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo de su chaqueta, aunque sus manos no tenían ni una gota de sangre, ni una mancha de polvo. «Señores», dijo a los 8 sobrevivientes, «Dios ha hablado. Ustedes son inocentes. Pueden irse». Los soldados federales comenzaron a desatar las cuerdas. Los 8 hombres cayeron al suelo, temblando, llorando, algunos abrazándose entre ellos como náufragos que acaban de llegar a tierra firme después de semanas en el mar. «Pero recuerden», agregó Estrada, su voz endureciéndose por primera vez, «si vuelvo a escuchar que cualquiera de ustedes ayuda a los rebeldes villistas de cualquier forma, volveremos a jugar, y Dios no es tan misericordioso la segunda vez». Los 8 hombres asintieron frenéticamente, prometieron con gestos desesperados. Juraron por sus madres, por sus hijos, por todos los santos del cielo que nunca, jamás, volverían a tener contacto con los revolucionarios. «Lárguense», ordenó Estrada. Los 8 se levantaron como pudieron y corrieron, tropezándose, cayendo, levantándose otra vez, alejándose de la plaza como si el diablo mismo los persiguiera. Y tal vez era verdad, porque Bernardo Estrada no era un hombre, era el diablo con uniforme federal y revólver de cachas de nácar. 2 soldados se acercaron a los 4 cadáveres, los agarraron de los pies y comenzaron a arrastrarlos hacia una carreta que esperaba en la esquina. Los cuerpos dejaban rastros de sangre en la tierra como caracoles dejando baba. Esos cuerpos serían tirados en una fosa común en las afueras de Torreón, sin nombres, sin cruces, sin oraciones, solo tierra y olvido. Estrada sacó un cigarro de plata de su bolsillo, lo encendió con un cerillo que frotó contra la suela de su bota. Aspiró profundo y exhaló el humo hacia el cielo donde el sol seguía cayendo como martillo de Dios. «Otro día de justicia», murmuró para sí mismo, y sonrió. Esa sonrisa era lo más aterrador de todo, porque era genuina. Bernardo Estrada realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Realmente pensaba que era instrumento divino, que Dios hablaba a través del tambor de su revólver, y esa convicción enfermiza era lo que lo hacía más peligroso que cualquier otro federal en todo el norte de México. Los hombres crueles que saben que son crueles al menos tienen límites, pero los hombres crueles que creen que son justos, esos no tienen límites. Esos son capaces de cualquier atrocidad. Y Bernardo Estrada apenas estaba comenzando, porque 3 días después de ese juego en la plaza de Torreón, llegarían a sus manos 3 prisioneros más, 3 hermanos, zapateros de oficio, hombres honestos que nunca habían disparado un arma en su vida, y su único crimen sería tener corazón demasiado grande. Ese sería el error que comenzaría el fin del teniente coronel Bernardo Estrada, porque uno de esos hermanos sobreviviría y llegaría hasta Pancho Villa. Y cuando el Centauro del Norte escuchara la historia completa, el desierto entero temblaría. Pero eso, compadre, es historia para el siguiente capítulo. Órale. Si quieres saber cómo 3 hermanos inocentes terminaron en la fila de la muerte de Estrada y cómo uno de ellos sobrevivió para contar la historia más brutal que jamás escuchó Villa, dale like y suscríbete ahorita, porque lo que viene está bien cabrón. Comenta desde qué ciudad nos ves. Quiero saber dónde está la raza que todavía valora las historias de justicia verdadera. La familia Mendoza llevaba 3 generaciones haciendo zapatos en Torreón. No eran ricos, no eran famosos, pero eran honestos. Y en aquellos tiempos de revolución y traición, la honestidad valía más que el oro. El taller de los Mendoza quedaba en una calle polvorienta cerca del mercado, en una casita de adobe con techo de tejamanil y una puerta de madera que crujía cada vez que alguien entraba. Adentro olía a cuero, a cera de abeja y a sudor honrado de trabajo duro. 3 hermanos trabajaban ahí. Santiago Mendoza, el mayor.
42 años, espalda ancha, manos callosas, bigote grueso ya salpicado de canas. Era el que dirigía el negocio desde que su padre había muerto de pulmonía 5 años atrás. Hombre serio, de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Estaba casado con Refugio, una mujer devota que rezaba el rosario todas las noches. Tenían 4 hijos. Rafael Mendoza, el del medio, 37 años, más delgado que Santiago, con cara de poeta y manos delicadas para ser zapatero. Le gustaba cantar mientras trabajaba, corridos viejos que había aprendido de su abuelo. Era el bromista de la familia, el que hacía reír a los clientes mientras les tomaba las medidas del pie. Casado con Leonor, 3 hijos. Y Miguel Mendoza, el menor, 28 años, el más fuerte de los 3, con brazos como troncos de árbol, de tanto martillar suelas y estirar cuero. Todavía no se había casado, pero estaba comprometido con una muchacha del pueblo llamada Esperanza. Iban a casarse en junio, cuando terminara la temporada de lluvias. Los 3 hermanos trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Hacían guaraches para los campesinos, botas para los vaqueros, zapatos de charol para las señoras que iban a misa los domingos. Y cuando llegaba algún revolucionario, zapatista o villista, daba igual, también le hacían zapatos. Porque para los Mendoza un cliente era un cliente, y además negarle servicio a un hombre armado no era la decisión más inteligente en tiempos de guerra, pero siempre cobraban. Los Mendoza no regalaban nada, no por codicia, sino por principio. El trabajo tiene valor, y quien no valora el trabajo de otros no merece respeto. Ese era el lema que su padre les había enseñado, y lo habían seguido toda su vida, hasta aquel día de marzo de 1914, el día que cambió todo. Era mediodía. El sol caía vertical, sin sombra, como si Dios hubiera clavado un clavo de fuego en el centro del cielo. Los 3 hermanos estaban en el taller. Santiago cortaba suelas de cuero con su cuchilla curva. Rafael cosía con aguja e hilo encerado. Miguel martillaba tachuelas en una bota a medio terminar. El sonido del martillo, tac, 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 era el latido del corazón del taller. Entonces escucharon un gemido afuera. Los 3 levantaron la vista. ¿Oíste eso?, preguntó Rafael. Santiago dejó su cuchilla sobre la mesa. Miguel soltó el martillo. El gemido se repitió, más fuerte, más desesperado, como animal herido arrastrándose. Santiago fue el primero en llegar a la puerta. La abrió, y ahí, desplomado contra el marco de la entrada, había un hombre. Un revolucionario. Se notaba por la ropa: camisa de manta desgarrada, pantalón de mezclilla cubierto de polvo y sangre, sombrero de palma tirado a un lado, pero sobre todo se notaba por la herida. Una bala le había atravesado el costado izquierdo. La sangre empapaba su camisa y goteaba al suelo en un charco oscuro que crecía como mancha de aceite. El hombre levantó la cara. Tenía máximo 25 años. Cara de muchacho, barba rala, ojos hundidos por el dolor y la pérdida de sangre. «Ayuda», susurró. «Por favor. Agua». Santiago miró a sus hermanos. Rafael negaba con la cabeza. «No, Santiago. Ya sabes lo que pasa si nos encuentran ayudando a un villista. Los federales...» «Se está muriendo», interrumpió Miguel. «Y se va a morir de todas formas», dijo Rafael. «Pero si lo metemos, nos vamos a morir nosotros también». Santiago miró al muchacho. Después miró la calle. Estaba vacía. Era hora de siesta. Todo Torreón dormía bajo el calor. Nadie los había visto todavía. Podían cerrar la puerta, dejar que el revolucionario muriera ahí afuera. Nadie sabría, nadie los culparía. Era la decisión inteligente, la decisión segura. Pero Santiago Mendoza no era hombre que dejara morir a otro frente a su puerta sin hacer nada. «Ayúdenme», ordenó. Rafael suspiró, derrotado. «Esto va a terminar mal, hermano». «Tal vez», dijo Santiago.
pero hoy no voy a ser el hombre que dejó morir a un muchacho por miedo. Entre los tres cargaron al revolucionario y lo metieron al taller. Lo recostaron en el piso de tierra, sobre unos costales de arpilla. El muchacho gemía con cada movimiento. Miguel trajo agua de la tinaja. Le acercó el jarro a los labios. El revolucionario bebió como hombre en el desierto, desesperado, tragando hasta atragantarse. «Despacio», dijo Miguel. «Despacio, o te vas a ahogar». Santiago examinó la herida. La bala había entrado por la espalda y salido por el costado. Eso era bueno. Significaba que no había quedado adentro. Pero había mucha sangre, demasiada. «Necesita un médico», dijo Santiago. «Los médicos hablan», respondió Rafael. «En cuanto lleguemos con uno, los federales van a saber. Entonces lo hacemos nosotros», dijo Miguel. Rafael lo miró como si hubiera enloquecido. «Nosotros somos zapateros, no doctores. Cosemos cuero», dijo Santiago. «Podemos coser carne». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Rafael hirvió agua en una olla. Lavaron la herida lo mejor que pudieron. Santiago tomó su aguja más fina y el hilo más resistente. Lo pasó por la llama de una vela para esterilizarlo. Después, con manos más acostumbradas a coser zapatos que carne humana, comenzó a cerrar la herida. El revolucionario mordió un trapo para no gritar. Sudaba a chorros, se retorcía, pero los tres hermanos lo sostenían mientras Santiago daba puntada tras puntada. Cuando terminó, la herida estaba cerrada. No era trabajo de cirujano, pero detendría la sangre. Le dieron más agua, le dieron tortillas y frijoles que Rafael había traído para el almuerzo. El muchacho comió con manos temblorosas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Santiago. «Esteban», respondió el revolucionario. «Esteban Morales, cabalgo con el general Villa». «¿Qué pasó?» «Emboscada. Los federales nos esperaban en el camino a Mapimí. Mataron a 7 de los nuestros. Yo apenas pude escapar». «¿Cuántos federales viste?» «Como 20. Comandados por un teniente coronel». La cara de Esteban se endureció al mencionar el rango. «Un hijo de perra que se llama Estrada». Los tres hermanos intercambiaron miradas. Conocían ese nombre. Todo Torreón conocía ese nombre. El teniente coronel Bernardo Estrada, el del juego de la ruleta, el que mataba hombres para entretenerse. «Necesitas irte de aquí», dijo Santiago. «En cuanto puedas caminar tienes que salir de Torreón. Si Estrada te encuentra...» «Lo sé», interrumpió Esteban. «Lo sé. Pero necesito un caballo y armas. Perdí todo en la emboscada». «No podemos ayudarte con eso», dijo Rafael rápidamente. «Ya hicimos demasiado. Si nos descubren...» «Entiendo», dijo Esteban. Cerró los ojos. «Solo... déjenme descansar unas horas. Después me iré. Caminaré si es necesario». Los hermanos lo dejaron dormir en el taller. Cerraron la puerta con llave. Bajaron las cortinas de las ventanas y rezaron para que nadie viniera. Pero las oraciones no siempre son escuchadas, compadre. A veces Dios está ocupado, o tal vez solo quiere ver qué tan fuerte es tu fe cuando todo se derrumba. 3 horas después, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, alguien tocó la puerta del taller. No tocó. Golpeó. Con puño de soldado acostumbrado a ser obedecido. Bang, bang, bang. Los tres hermanos se quedaron helados. Esteban abrió los ojos, todavía aturdido por el dolor y la pérdida de sangre. «¡Abran!», gritó una voz del otro lado. «En nombre del ejército federal, abran esta puerta ahora». Santiago miró a sus hermanos. Rafael tenía la cara blanca como cal. Miguel apretaba los puños. «Escondan al muchacho», susurró Santiago. «¿Dónde?», preguntó Miguel. «El taller es un solo cuarto. Debajo de los costales. Rápido». Entre Rafael y Miguel cubrieron a Esteban con costales de cuero y retazos. No era un buen escondite, pero era lo único que tenían. Santiago caminó hacia la puerta. Respiró hondo.
y abrió. Del otro lado estaban 5 soldados federales, y al frente, con su uniforme impecable y sus botas brillantes, estaba él, Bernardo Estrada. El teniente coronel sonrió, pero era sonrisa de tiburón viendo sangre en el agua. «Buenas tardes, señores zapateros», dijo con voz suave. «Estamos buscando a un rebelde herido. Nos dijeron que entró por esta calle. ¿Han visto algo?» Santiago negó con la cabeza. «No, mi teniente coronel, no hemos visto nada. Hemos estado trabajando toda la tarde». Estrada inclinó la cabeza. Sus ojos grises recorrieron el interior del taller. «¿Me permiten entrar? Solo quiero echar un vistazo, para asegurarme de que todo está en orden». No era pregunta, era orden. Santiago se hizo a un lado. Estrada entró seguido por sus 5 soldados. Caminó despacio por el taller, mirando cada rincón, cada mesa, cada herramienta. Se detuvo frente a los costales donde habían escondido a Esteban. Santiago sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Estrada miró los costales. Después miró a Santiago. «¿Qué hay ahí debajo?» «Cuero, mi teniente coronel, retazos que usamos para hacer suelas». «Ya veo». Estrada se agachó. Levantó un costal, y ahí, manchado de sangre fresca, con la cara pálida y sudorosa, estaba Esteban Morales. El revolucionario intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. Uno de los soldados le puso la bota en el pecho y lo tiró de nuevo al suelo. Estrada se enderezó lentamente, miró a los 3 hermanos y sonrió. «Así que no han visto nada, ¿verdad?» Santiago no respondió. No había nada que decir. Habían sido descubiertos. «Arréstenlos», ordenó Estrada. «A los 4, cargos, ayudar y dar refugio a enemigos de la República». Los soldados amarraron las manos de los 3 hermanos con cuerdas ásperas que cortaban la piel. Sacaron a Esteban a rastras, dejando un camino de sangre desde el taller hasta la calle. Y mientras los llevaban hacia el cuartel, Santiago alcanzó a ver a su esposa Refugio parada en la esquina, con la mano en la boca, llorando en silencio. Sus hijos estaban con ella, viendo cómo se llevaban a su padre. Rafael también vio a su familia. Leonor sostenía a los 3 niños, tratando de cubrir sus ojos, y Miguel vio a Esperanza, la muchacha con la que iba a casarse en junio, la que iba a ser su esposa, la madre de sus futuros hijos. Ella corría detrás de ellos gritando, rogando que lo soltaran, pero los soldados la empujaron, cayó al suelo. Y desde ahí, cubierta de polvo y lágrimas, vio cómo se llevaban al hombre que amaba. Los 4 prisioneros fueron encerrados en una celda del cuartel federal, una celda pequeña, sin ventanas, que olía a orines y desesperación. Ahí pasaron la noche, sin comida, sin agua, solo con el miedo royéndoles el estómago como rata hambrienta. Esteban deliraba por la fiebre de la infección. Santiago rezaba en voz baja. Rafael lloraba en silencio, y Miguel apretaba los puños contra la pared de adobe, queriendo romperla, queriendo hacer algo, lo que fuera, menos estar ahí esperando lo inevitable, porque todos sabían lo que vendría mañana, la ruleta de Estrada, el juego del diablo, y esta vez nadie apostaría por su supervivencia, porque Estrada no perdonaba a quienes ayudaban a los revolucionarios. Para esos, la bala siempre estaba en la recámara correcta. La mañana llegó demasiado rápido. Con el amanecer llegaron los soldados. Sacaron a los 4 hombres de la celda, los arrastraron a la plaza, y ahí, bajo el sol naciente que ya comenzaba a calentar la tierra, los formaron en fila. Junto a ellos había otros 6 prisioneros, 10 hombres en total, 10 almas, esperando el capricho de un revólver. Y al frente, impecable como siempre, con su uniforme azul sin una arruga y sus botas brillando como espejos, estaba Bernardo Estrada, sacando su Colt 45 de cachas de nácar, abriendo el tambor, quitando 5 balas, dejando solo una, girando el cilindro. ¡Shhh! El sonido que prometía muerte, o milagro,
dependiendo de la voluntad de Dios, o del azar, o de la maldad pura de un hombre que se creía instrumento divino. Santiago cerró los ojos. Rafael rezaba el Padre Nuestro. Miguel miraba fijamente a Estrada, con odio puro ardiendo en sus ojos. Y Esteban, el revolucionario que lo había comenzado todo, apenas podía mantenerse en pie. 2 soldados lo sostenían de los brazos. «Señores», dijo Estrada con su voz suave y educada, «hoy conocerán la justicia de Dios». Y comenzó su paseo. El juego del diablo, donde el único ganador era la muerte. El sol de la mañana no tenía piedad. Caía sobre la plaza de Torreón como juicio divino, iluminando cada detalle de la escena que estaba a punto de desarrollarse. 10 hombres amarrados, 10 almas temblando, y un demonio con uniforme azul y revólver de cachas de nácar. Bernardo Estrada comenzó con el primer prisionero, un campesino viejo que había sido arrestado por vender maíz a un grupo de zapatistas. El hombre rezaba en voz alta, las lágrimas corriendo por su cara arrugada como arroyos en piedra seca. Estrada se paró frente a él, levantó el revólver, apuntó a la frente. «Si Dios quiere que vivas», susurró, «el martillo caerá en hueco». Jaló el gatillo. ¡Clic! El campesino soltó un gemido de alivio y cayó de rodillas. Estrada pasó al segundo hombre, un comerciante gordo que sudaba a mares. Había vendido pólvora a los villistas, o eso decía la acusación. Él juraba que no sabía para quién era. Estrada apuntó, jaló el gatillo. ¡Bang! La bala entró por el ojo derecho y salió por la nuca. El comerciante cayó hacia atrás como árbol talado. Su cuerpo golpeó la tierra, levantando una nube de polvo que se tiñó de rojo con la sangre que manaba de su cráneo destrozado. Los otros 9 hombres gritaron. Algunos vomitaron. Santiago Mendoza apretó los dientes. Rafael sollozaba. Miguel miraba fijamente al cadáver del comerciante, tratando de prepararse mentalmente para lo que vendría. Y Esteban, el revolucionario herido, apenas podía mantenerse consciente. La fiebre lo consumía, temblaba como hoja en vendaval. Estrada continuó. Tercer hombre. Clic. Sobrevive. Cae llorando. Cuarto hombre. Clic. Sobrevive. Se desmaya del shock. Quinto hombre. ¡Bang! La bala le atraviesa la garganta, cae ahogándose en su propia sangre, haciendo sonidos que ningún ser humano debería hacer. Tarda casi 1 minuto en morir, 1 minuto eterno, donde todos tienen que escuchar cómo se ahoga. Estrada no muestra ninguna emoción, simplemente limpia con su pañuelo blanco una gota de sangre que manchó la manga de su uniforme. Y continúa. Sexto hombre. Clic. Sobrevive. Séptimo hombre, Esteban Morales, el revolucionario. Los soldados lo sostienen porque no puede mantenerse en pie solo. Su camisa está empapada de sudor y sangre. Los puntos que Santiago le dio están rojos de infección. Pero sus ojos jóvenes, que han visto demasiada muerte, miran a Estrada sin miedo. «¿Últimas palabras, rebelde?», pregunta Estrada. Esteban escupe. La saliva mezclada con sangre cae en la bota reluciente de Estrada. El teniente coronel mira la mancha en su bota. Después mira a Esteban y sonríe. Valiente hasta el final. Admiro eso. Levanta el revólver. Apunta directo al corazón. Pero Dios no perdona a los rebeldes. Jala el gatillo. ¡Bang! La bala entra por el pecho de Esteban y sale por la espalda. El muchacho revolucionario cae hacia adelante. Su sangre se mezcla con la tierra donde, apenas ayer, había estado sano, cabalgando con sus compañeros, soñando tal vez con un México libre. Ahora era solo otro cadáver en la plaza de Torreón. 3 muertos, 7 vivos, y quedaban 3 hombres. Los 3 hermanos Mendoza, Santiago, Rafael, Miguel. Estrada se paró frente a Santiago, el mayor. «Tú eres el dueño del taller, ¿verdad?», preguntó Estrada. Santiago no respondió. «Te hice una pregunta».
Sí, dijo Santiago con voz ronca. Soy el dueño. Entonces tú tomaste la decisión de esconder al rebelde. Yo tomé la decisión de ayudar a un hombre herido. Un rebelde, corrigió Estrada. Un enemigo de la República. Un muchacho muriendo, dijo Santiago. Y yo no soy hombre que deja morir a otro sin hacer nada. Estrada inclinó la cabeza, como considerando las palabras. Noble sentimiento, estúpido, pero noble. Levantó el revólver. Lo apuntó directo a la frente de Santiago. Santiago miró el cañón del arma. Después miró a Estrada a los ojos. «Si me vas a matar», dijo con voz firme, «hazlo mirándome a la cara, como hombre, no como cobarde que se esconde detrás de juegos». ¿Juegos? Estrada arqueó una ceja. Esto no es un juego. Es justicia divina. La justicia divina no usa revólveres, escupió Santiago. Usa la verdad. Y tú no tienes verdad. Solo tienes miedo disfrazado de poder. Por primera vez desde que había comenzado el juego, Estrada dejó de sonreír. Sus ojos grises se endurecieron como acero. Veamos qué tan valiente eres cuando escuches este sonido. Jaló el gatillo. Clic. Martillo en vacío. Santiago no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Miró a Estrada directo a los ojos y dijo, «Todavía estoy aquí». La mandíbula de Estrada se tensó. Pasó al siguiente hombre. Rafael Mendoza, el del medio, el que cantaba corridos mientras trabajaba, el bromista, el que hacía reír a sus clientes. Ahora temblaba como niño perdido en la noche. «Por favor», susurró Rafael. «Por favor, teniente coronel, yo tengo esposa, 3 hijos, ellos me necesitan, yo solo obedecí a mi hermano, yo no quería». «Silencio», ordenó Estrada. Rafael cerró la boca. Las lágrimas corrían libremente por su cara. Estrada apuntó. Rafael cerró los ojos. «Dios mío», murmuró, «recibe mi alma. Cuida de Leonor y los niños, por favor». Estrada jaló el gatillo. Clic. Rafael abrió los ojos lentamente. Estaba vivo. Un gemido de alivio escapó de su garganta. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. «Levántate», ordenó Estrada. Rafael intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. «He dicho que te levantes». 2 soldados lo jalaron de los brazos y lo pusieron de pie. Estrada pasó al último hombre. Miguel Mendoza, el menor, el más fuerte, el que iba a casarse con Esperanza en junio. Miguel no lloraba, no temblaba, no rogaba. Miraba a Estrada con un odio tan puro, tan concentrado, que casi se podía tocar. «Tienes los ojos de un rebelde», dijo Estrada. «Y tú tienes el alma de un cobarde», respondió Miguel. Santiago intentó interrumpir. «Miguel, no». «Déjalo», dijo Estrada, levantando una mano. «Quiero escuchar qué tiene que decir este valiente». Miguel escupió a un lado. «Tú no eres hombre, eres perro rabioso jugando a ser Dios. Y algún día alguien te va a poner en tu lugar. Algún día vas a estar del otro lado de ese revólver, y ese día vas a rogar como mujer. Vas a llorar. Vas a...» Estrada lo golpeó con el revólver en la cara. Miguel cayó de lado, la sangre brotando de su labio partido. Pero se levantó, escupió sangre y volvió a mirar a Estrada. «¿Eso es todo lo que tienes?», dijo con sonrisa roja de sangre. Estrada respiraba pesado. El control perfecto que siempre mantenía comenzaba a resquebrajarse. «Arrodíllate», ordenó. «No, arrodíllate. Hazme». Estrada le dio una patada en la rodilla. Miguel cayó, pero no por voluntad propia, solo porque la pierna cedió ante el golpe. Estrada apuntó el revólver directo a su cabeza, a quemarropa, tan cerca que el cañón casi tocaba el cráneo de Miguel. «Última oportunidad», susurró Estrada. «Ruega por tu vida, y tal vez Dios tenga misericordia». Miguel levantó la cara. Miró el revólver, después miró a Estrada y sonrió. «Jala el gatillo, cobarde, a ver si tienes los huevos».
Estrada apretó el gatillo. Clic. Martillo en vacío. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento parecía haber dejado de soplar. Estrada miró el revólver como si lo hubiera traicionado. Abrió el tambor, miró adentro. La bala todavía estaba ahí. Simplemente no había caído en la recámara correcta. Cerró el tambor. Lo giró de nuevo. «Sss. Otra oportunidad», dijo Estrada. Apuntó. Jaló el gatillo. Clic. Otra vez vacío. La cara de Estrada comenzó a enrojecerse. «¡Imposible!», gruñó. Abrió el tambor de nuevo. La bala seguía ahí, burlándose de él. Cerró, giró, apuntó directo a la cara de Miguel y jaló el gatillo por tercera vez. Clic. 3 veces. 3 veces el martillo había caído en vacío. 3 veces Dios, o el azar, o el destino, o lo que fuera que movía el universo, había decidido que Miguel Mendoza no debía morir ese día. Los soldados federales se miraban entre ellos con nerviosismo. Los otros prisioneros estaban boquiabiertos. Santiago miraba a su hermano menor con asombro y terror mezclados. Y Miguel simplemente miraba a Estrada y sonreía. «Parece que Dios no quiere que muera hoy», dijo con voz tranquila. «¿O será que hasta Dios sabe que eres una mierda y no quiere que tengas la satisfacción?» Estrada temblaba de rabia. Su cara estaba roja como tomate. Las venas de su cuello sobresalían como cuerdas tensas. Abrió el tambor del revólver. Sacó la bala, la sostuvo entre el pulgar y el índice. La miró. Después miró a Miguel y con movimientos deliberados puso la bala de nuevo en el tambor. Pero esta vez la puso en la recámara siguiente. No dejó nada al azar. La próxima vez que jalara el gatillo, la bala dispararía. Garantizado. «Dios te ha dado 3 oportunidades», dijo Estrada con voz fría. «Yo no soy tan generoso». Apuntó directo al corazón de Miguel. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. «¡No!». Santiago se lanzó hacia adelante, todavía amarrado de manos, tratando de interponerse entre su hermano y la bala. Pero los soldados lo agarraron. Rafael gritaba, y Miguel cerró los ojos. No de miedo, de aceptación. Si iba a morir, moriría como hombre. Entonces un soldado llegó corriendo desde el cuartel. «¡Mi teniente coronel!», gritó. «Mensaje urgente del general Huerta». Estrada bajó el revólver, miró al soldado con furia. «¿Qué?». «Los villistas atacaron Mapimí. Necesitan refuerzos inmediatos. El general ordena que lleve sus hombres ahora». Estrada apretó la mandíbula. Miró a Miguel. Después miró su revólver. Y finalmente, con movimiento brusco, lo guardó en la funda. «Enciérrenlos», ordenó. «A los 3 hermanos. Los quiero vivos cuando regrese. Voy a terminar esto personalmente». Los soldados agarraron a Santiago, Rafael y Miguel y los arrastraron de vuelta al cuartel. Los encerraron en la misma celda donde habían pasado la noche. Y ahí, en la oscuridad que olía a miedo y desesperación, los 3 hermanos se abrazaron. 3 veces, susurró Santiago. 3 veces el revólver hizo clic vacío. «Es una señal», dijo Rafael. «Dios te está protegiendo, Miguel». «O simplemente tengo suerte», respondió Miguel. Pero ninguno de los 3 creía realmente en la suerte. Algo más estaba sucediendo. Algo que no entendían, porque en el norte de México, cuando un hombre sobrevive 3 veces a la muerte, no es coincidencia. Es destino. Y el destino de Miguel Mendoza no era morir en una celda de Torreón, era llegar hasta Pancho Villa y contarle la historia del teniente coronel Bernardo Estrada, el federal que jugaba a ser Dios. Pero esa noche, cuando los guardias cambiaron turno y el cuartel quedó casi vacío, porque la mayoría de los soldados habían marchado con Estrada hacia Mapimí, sucedió algo inesperado. La puerta de la celda se abrió. Los 3 hermanos levantaron la vista. En el umbral estaba un soldado viejo, con cara marcada por el sol y ojos cansados. «Salgan», susurró. «¡Rápido!».
¿Qué? Santiago no entendía. ¡Que salgan, carajo! ¿O quieren quedarse hasta que Estrada regrese y los mate? ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Miguel. El soldado viejo los miró. Porque yo también tuve hermanos, y ese hijo de perra mató a 2 de ellos en su maldito juego. Ahora lárguense antes de que cambie de opinión. Los 3 hermanos no necesitaron que se los dijeran 2 veces. Salieron de la celda. Corrieron por los pasillos oscuros del cuartel, saltaron la barda trasera y desaparecieron en la noche de Torreón. Santiago y Rafael corrieron hacia sus casas. Tenían que sacar a sus familias de la ciudad antes de que Estrada regresara. Pero Miguel tomó otro camino, hacia el norte, hacia donde se decía que Pancho Villa tenía su campamento. Porque Miguel Mendoza había sobrevivido 3 veces a la muerte, y ese milagro no podía ser desperdiciado. Tenía una historia que contar, una deuda que cobrar, y un nombre que pronunciar ante el Centauro del Norte, el nombre del hombre más cruel que había caminado por las tierras de Coahuila, Bernardo Estrada. Y cuando Villa escuchara esa historia, el desierto entero temblaría. Miguel Mendoza caminó durante 3 días y 3 noches por el desierto de Chihuahua, sin caballo, sin agua después del primer día, sin más alimento que los nopales que arrancaba del suelo y las lagartijas que atrapaba con las manos. Sus labios se agrietaron hasta sangrar, su piel se quemó bajo el sol hasta formar ampollas. Sus pies, acostumbrados a trabajar en un taller de zapatos, no a caminar kilómetros sobre tierra y piedra, sangraban dentro de sus guaraches destrozados. Pero seguía caminando, porque un hombre que sobrevive 3 veces a la muerte no se rinde, no cuando tiene una historia que contar, no cuando la justicia lo espera al final del camino. En la tarde del tercer día, cuando el sol comenzaba a caer hacia el horizonte pintando el cielo de naranja y rojo como sangre derramada sobre lienzo, Miguel vio el campamento. Docenas de fogatas dispersas en un valle entre cerros, caballos amarrados a estacas, hombres armados con rifles y cartucheras cruzadas en el pecho, y en el centro del campamento una carpa más grande que las demás, el campamento de Pancho Villa. Miguel reunió las últimas fuerzas que le quedaban y comenzó a bajar la ladera del cerro. 2 jinetes lo vieron primero, dorados de Villa, con sombreros anchos y rifles Mauser brillando al sol moribundo. Espolearon sus caballos y galoparon hacia él. Miguel levantó las manos mostrando que no iba armado. Los dorados lo rodearon apuntándole con sus rifles. «¿Quién eres?», preguntó uno de ellos, un hombre joven con bigote delgado y ojos de halcón. «Miguel Mendoza», respondió con voz ronca de sed. «Vengo de Torreón. Necesito hablar con el general Villa». «¿Y por qué el general hablaría contigo?». Miguel tragó saliva. Cada palabra era esfuerzo. «Porque tengo información sobre un federal, un teniente coronel que está matando gente inocente en Torreón. Un hijo de perra que se llama Bernardo Estrada». Los 2 dorados intercambiaron miradas. «Espera aquí», ordenó el del bigote. Uno de ellos galopó de regreso al campamento mientras el otro se quedaba vigilando a Miguel. Pasaron 10 minutos que parecieron eternos. Finalmente el dorado regresó. «El general dice que pases». Le dieron agua de una cantimplora. Miguel bebió con desesperación, el agua fresca bajando por su garganta como bendición divina. Después lo subieron a un caballo y lo llevaron al campamento. Los hombres de Villa lo miraban pasar, revolucionarios curtidos por años de guerra, rostros marcados por el sol, las balas y la pólvora, hombres que habían visto morir a sus compañeros, que habían matado federales con sus propias manos, que sabían que cada día podía ser el último. Pero todos se hacían a un lado cuando pasaba alguien que iba a ver al general, porque Pancho Villa no era solo un líder militar.
Era leyenda viva, era justicia personificada, era el norte mismo convertido en hombre. Lo llevaron a la carpa grande. Adentro, sentado en una silla de montar volteada como silla común, con un cigarro en la boca y un mapa extendido sobre una mesa improvisada de tablones, estaba él, Francisco Villa, el centauro del norte. Tenía 36 años, pero parecía haber vivido 100 vidas. Alto, robusto, con bigote grueso y ojos que podían ser cálidos como fuego de fogata o fríos como hielo de montaña, dependiendo de con quién hablaba. Vestía ropa simple: pantalón de mezclilla, camisa de manta, sombrero tejano con sudor marcado en la base. No era hombre de uniformes elegantes ni medallas. Su autoridad no venía de galones dorados, sino de lo que había hecho, de las batallas ganadas, de los federales muertos, de la lealtad absoluta de sus hombres. Villa levantó la vista del mapa cuando Miguel entró. Lo estudió con esos ojos que veían más allá de lo que la gente mostraba. «Tú eres el que viene de Torreón», dijo con voz grave. No era pregunta. «Sí, mi general». «¿Cómo te llamas?» «Miguel Mendoza, zapatero de oficio». Villa dio una calada a su cigarro. «Los Dorados me dicen que tienes información sobre un federal, un tal Estrada. Bernardo Estrada, teniente coronel del Ejército Federal». Villa asintió lentamente. «He oído ese nombre. Dicen que es un cabrón cruel». «Es peor que eso, mi general», dijo Miguel. La voz le temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. «Es el demonio con uniforme. Cuéntame». Y Miguel contó todo. Cómo habían ayudado a Esteban Morales, el revolucionario herido, cómo los habían arrestado, cómo Estrada jugaba a la ruleta con la vida de los prisioneros, cómo había visto morir a 3 hombres ese día, sus cabezas explotando, la sangre manchando la tierra de la plaza, cómo Esteban había muerto con una bala en el pecho, y cómo él, Miguel, había sobrevivido 3 veces al martillo vacío del revólver de Estrada. Cuando terminó de hablar, había lágrimas en sus ojos, no de tristeza, de furia pura. Villa no dijo nada por un largo momento, simplemente fumaba su cigarro, mirando a Miguel con esos ojos que habían visto demasiada injusticia en su vida. Finalmente se levantó, caminó hacia la entrada de la carpa. Miró el cielo que se oscurecía, las primeras estrellas comenzando a brillar como agujeros en una manta negra. «¿Cuántos hombres crees que tiene Estrada?», preguntó sin voltear. «Cuando yo escapé, la mayoría había marchado con él hacia Mapimí. Tal vez 20 o 30 quedaron en el cuartel de Torreón. ¿Y Estrada? ¿Dónde está ahora?» «No lo sé, mi general, pero conozco a alguien que puede averiguarlo». Villa se dio la vuelta. «¿Quién?» «El soldado viejo que nos dejó escapar. Dijo que Estrada había matado a sus hermanos en el juego. Él nos ayudará». Villa asintió. Después gritó hacia afuera de la carpa: «¡Fierro! ¡Urbina! ¡Vengan para acá!». Segundos después entraron 2 hombres. El primero era Rodolfo Fierro, el brazo derecho de Villa, el ejecutor de su voluntad. Un hombre delgado pero fuerte como alambre de acero, con ojos negros que no mostraban compasión y manos que habían matado a más federales de los que podía contar. Le decían el carnicero, y el apodo era bien ganado. El segundo era Tomás Urbina, compadre de Villa desde los días del bandolerismo, antes de que la revolución los convirtiera en generales. Hombre fornido con cara de pura maldad cuando se enojaba, pero leal hasta la muerte. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Urbina. Villa señaló a Miguel. «Este muchacho tiene una historia que necesitan escuchar». Miguel repitió todo, cada detalle, cada muerte, cada clic del martillo vacío. Cuando terminó, Fierro tenía las manos apretadas en puños. Urbina escupió en el suelo. «Pinche federal hijo de perra», gruñó, «jugando con la vida de la gente como si fueran fichas de póker. Necesitamos encontrarlo».
dijo Fierro con voz fría. Y cuando lo encontremos, interrumpió Villa, le vamos a enseñar cómo se juega ese juego con las reglas del norte. Miró a Miguel. ¿Puedes llevar a Fierro con ese soldado viejo? ¿El que los ayudó? Sí, mi general. Bien, Fierro, llévate 5 hombres. Vayan a Torreón, encuentren a ese soldado, averigüen dónde está Estrada. Pero silencio absoluto. No quiero que nadie sepa que andamos buscándolo. Cuando sepamos dónde está, le caemos encima como tormenta del desierto. A sus órdenes, mi general, dijo Fierro. Urbina, prepara 50 dorados, los mejores, los más cabrones. Cuando sepamos dónde está Estrada, salimos esa misma noche. 50, Urbina arqueó una ceja, ¿para un solo federal? Oh, con 10 es más que suficiente. No, dijo Villa con voz dura, este cabrón necesita ver un ejército completo. Necesita entender que no está jugando con campesinos amarrados. Está jugando con el norte, y el norte no perdona. Villa se acercó a Miguel, le puso una mano en el hombro. Tú sobreviviste 3 veces a ese hijo de perra. Eso significa algo. El destino te trajo hasta aquí por una razón, y esa razón es justicia. Miguel sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Toda la rabia, todo el miedo, toda la impotencia que había cargado desde el momento en que vio morir a Esteban Morales. Todo salió en forma de lágrimas. Villa lo abrazó, como hermano, como padre, como revolucionario abraza a otro revolucionario. No llores, muchacho, dijo con voz suave. El llanto es para después. Ahora es tiempo de preparar la venganza. 2 días después, Fierro regresó. Había encontrado al soldado viejo, y el soldado había hablado. Estrada había regresado de Mapimí y estaba acampado con 30 hombres en un rancho abandonado a 20 kilómetros al sur de Torreón. Descansaba. Se sentía seguro, protegido. El muy pendejo no sabía que su nombre había llegado hasta los oídos de Pancho Villa. No sabía que 50 dorados ya estaban montados en sus caballos. No sabía que el centauro del norte había afilado su cuchillo. Y no sabía que Miguel Mendoza, el hombre que había sobrevivido 3 veces a su revólver, cabalgaba junto a Villa, con un Mauser en las manos y venganza ardiendo en el corazón. La noche cayó sobre el desierto como manto de terciopelo negro. Las estrellas brillaban tan intensas que parecían estar al alcance de la mano. Y en el silencio absoluto del desierto nocturno, 50 caballos comenzaron a moverse. Sin gritos, sin corridos, sin nada que delatara su presencia. Solo el sonido suave de cascos sobre tierra seca y el tintineo metálico de balas en cartucheras. Villa cabalgaba al frente, Fierro a su derecha, Urbina a su izquierda, y Miguel, el zapatero de Torreón, cabalgaba justo detrás de ellos. Un hombre que solo había querido hacer zapatos en paz, un hombre que solo había querido casarse con Esperanza en junio, un hombre que había ayudado a un revolucionario herido por pura humanidad, y ahora cabalgaba con el ejército más temido del norte de México, hacia un rancho donde dormía el teniente coronel Bernardo Estrada, el federal que jugaba a ser Dios. Pero esa noche descubriría que hay cosas más poderosas que la suerte. Hay justicia, y la justicia del norte no usa dados ni revólveres con balas al azar. La justicia del norte es precisa, implacable y definitiva. Cuando llegaron a vista del rancho, Villa levantó la mano. Los 50 jinetes se detuvieron en silencio absoluto. Villa miró el rancho, pequeño, 2 edificios principales, corrales vacíos, fogatas casi apagadas. Los federales dormían. No había guardias en los techos, no había centinelas en los caminos. Estrada se sentía tan seguro que ni siquiera había puesto vigilancia adecuada. Villa sonrió. Era sonrisa de lobo viendo cordero dormido. Se bajó del caballo. Fierro, Urbina y Miguel hicieron lo mismo. Villa los reunió en círculo. «Escuchen», susurró.
Quiero a Estrada vivo. ¿Me oyeron? Vivo. Maten a quien tengan que matar, pero a Estrada lo quiero respirando. ¿Para qué, mi general?, preguntó uno de los dorados. Villa miró a Miguel. Porque vamos a jugar a su juego, pero con nuestras reglas. Los dorados sonrieron. Sabían exactamente lo que eso significaba. Urbina, tú y 20 hombres rodean el rancho por el oeste. Fierro, tú y 20 por el este. Yo entro por el frente con 10. Cuando escuchen mi grito, entran, y no dejan vivo a nadie excepto a Estrada. ¿Entendido? A sus órdenes, mi general. Los hombres se dispersaron en silencio, como fantasmas del desierto, como muerte susurrando en la noche. Villa esperó. Contó hasta 100. Después sacó su pistola, miró a Miguel. ¿Listo, muchacho? Miguel revisó su Mauser, asintió. «Listo, mi general». Villa respiró hondo y gritó: «¡Arriba, cabrones! ¡Esto es Villa!». El grito desgarró el silencio de la noche como rayo en tormenta, y entonces comenzó el infierno. El infierno no tiene puertas, entra por las ventanas, por los techos, por cada grieta de las paredes. Y esa noche el infierno tenía nombre: Pancho Villa. Los disparos comenzaron desde todos los ángulos. ¡Bang! 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 Las ventanas del rancho explotaron en lluvia de vidrio. Los federales saltaron de sus petates, medio dormidos, buscando sus armas en la oscuridad. Pero ya era tarde. Los dorados entraban como avalancha. Fierro por el este con sus 20 hombres, disparando con precisión mortal. Cada bala encontraba carne. Cada grito era un federal menos respirando. Urbina por el oeste, rugiendo como animal salvaje, su pistola escupiendo fuego y plomo. Y Villa por el frente, con Miguel a su lado, avanzando como fuerza de la naturaleza. Un federal salió corriendo con el rifle a medio cargar. Miguel disparó su Mauser. El federal cayó con un agujero en el pecho. Era la primera vez que Miguel mataba a un hombre. Esperaba sentir algo: culpa, horror, asco, pero solo sintió justicia fría corriendo por sus venas. Ese federal vestía el mismo uniforme que Estrada. Servía al mismo ejército que había matado a Esteban, al mismo ejército que había puesto a sus hermanos en fila para jugar a la ruleta. Así que Miguel cargó de nuevo su rifle y siguió disparando. La batalla duró menos de 10 minutos. Los federales no tuvieron oportunidad. Estaban mal posicionados, medio dormidos, sin líder que los organizara. Los dorados, en cambio, eran máquinas de guerra perfeccionadas por años de combate. Sabían moverse en la oscuridad. Sabían cuándo disparar y cuándo avanzar. Sabían cómo matar rápido y eficiente. Cuando el último disparo resonó en la noche, 28 federales yacían muertos o moribundos. Sangre manchaba las paredes de adobe, cuerpos esparcidos por el suelo como muñecos rotos. El olor de pólvora quemada mezclado con sangre fresca llenaba el aire. Pero había un hombre vivo. En el edificio principal, en lo que había sido la habitación del patrón del rancho, los dorados encontraron a Bernardo Estrada. Estaba de pie contra la pared, con su pistola en la mano, apuntando hacia la puerta. Su uniforme impecable estaba arrugado. Sus botas brillantes tenían polvo. Y su cara, esa cara que siempre mostraba control absoluto, mostraba algo que nunca antes había mostrado: miedo puro. «¡No se acerquen!», gritó. «Soy oficial del Ejército Federal. Matarme es crimen contra la República». Fierro entró primero. Caminó directamente hacia Estrada sin importarle el revólver apuntándole. «Dispara, pendejo», dijo con voz fría. «A ver si tienes los huevos». Estrada jaló el gatillo. Clic. Se había quedado sin balas. Fierro le arrancó el revólver de la mano con un movimiento brutal. Después lo golpeó en el estómago con la cacha del arma. Estrada se dobló en dos, tosiendo, cayendo de rodillas. «¡Levántalo!», ordenó Fierro.
Dos dorados agarraron a Estrada de los brazos y lo arrastraron afuera. Lo tiraron en el centro del patio, frente a los cadáveres de sus propios hombres. Estrada cayó sobre la sangre fresca, se manchó las manos, el uniforme, la cara, y entonces vio quién estaba parado frente a él. Pancho Villa, el centauro del norte, la leyenda viva, el revolucionario que había derrotado ejércitos enteros. Estrada abrió la boca, pero no salió sonido. Villa lo miraba con esos ojos que podían ser fuego o hielo. En ese momento eran hielo puro. «Tú eres Bernardo Estrada», dijo Villa. No era pregunta. Estrada tragó saliva. Asintió. «El teniente coronel que juega a la ruleta con la vida de los prisioneros». Estrada intentó hablar. Yo solo seguía órdenes, mi general. No me llames mi general», interrumpió Villa. «Tú no mereces pronunciar ese título». Villa caminó en círculo alrededor de Estrada como lobo rodeando presa. «Me contaron de tu jueguito. Muy creativo, muy cruel. Poner a hombres amarrados en fila, sacar 5 balas de tu revólver, dejar solo una y ver quién vive y quién muere. Es justicia divina», susurró Estrada. «Dios decide». «¿Dios?» Villa se detuvo. «¿Tú crees que Dios usa tu pinche revólver para decidir quién vive?» Villa escupió a un lado. «Tú no conoces a Dios, solo conoces el miedo que causas. Y te gusta. Te gusta ver a hombres rogando por sus vidas. Te gusta escuchar el clic del martillo vacío. Y te gusta aún más escuchar el disparo que destroza una cabeza. No, ¡cállate! El grito de Villa resonó en el silencio de la noche como trueno. Estrada cerró la boca. Villa se agachó frente a él. Lo miró directo a los ojos. «Hoy vas a jugar tu propio juego, cabrón, pero con reglas diferentes». Hizo una seña. Fierro se acercó y le entregó algo a Villa. El revólver de Estrada, el Colt 45 de cachas de nácar, el arma que había matado a más de 200 personas. Villa lo sostuvo con ambas manos. Lo examinó como joyero examinando diamante. «Bonito revólver», dijo. «¿Cuántos hombres has matado con esto?» Estrada no respondió. «¿Cuántos?», repitió Villa, su voz endureciéndose. No lo sé. Muchos». «¿200?» Estrada asintió débilmente. «200 hombres», murmuró Villa. «200 familias destruidas, 200 huérfanos, 200 viudas». Abrió el tambor del revólver. Sacó todas las balas que quedaban. Las dejó caer al suelo una por una. Clink, clink, clink. Después sacó 6 balas nuevas de su propia cartuchera. Las mostró a Estrada. «¿Ves estas balas?» Estrada las miraba con ojos muy abiertos. Villa comenzó a cargar el revólver. 1 bala, 2 balas, 3 balas, 4 balas, 5 balas, 6 balas. Las 6 recámaras llenas. «En tu juego», dijo Villa mientras cerraba el tambor, «solo ponías 1 bala. Le dabas a la gente esperanza. Falsa esperanza, pero esperanza al fin. El clic del martillo vacío significaba que tal vez sobrevivirían». Giró el cilindro. «Sssss. En mi juego no hay esperanza». Le extendió el revólver a Estrada. «Tómalo». Estrada miraba el arma como si fuera serpiente venenosa. «No, por favor, yo he dicho que lo tomes». Estrada agarró el revólver con manos temblorosas. «Ahora», dijo Villa, «te voy a hacer una pregunta, y dependiendo de tu respuesta, te diré qué hacer con ese revólver». Estrada esperaba, el sudor corriendo por su frente. «¿Crees en Dios?», preguntó Villa. «Sí, sí creo». «¿Y crees que Dios te ha perdonado por los 200 hombres que has matado?» Yo solo hacía mi trabajo. Responde la pregunta. ¿Crees que Dios te ha perdonado?» Estrada temblaba tanto que apenas podía sostener el revólver. «No lo sé». «Yo tampoco», dijo Villa, «pero vamos a averiguarlo». Villa dio un paso atrás. «Apunta el revólver a tu cabeza». Estrada abrió los ojos enormes.
¿Qué? ¿Escuchaste bien? Apúntate a la cabeza. No, no puedo. ¿No puedes? Villa se rió. Pero obligaste a 200 hombres a hacer exactamente eso, a sentir el cañón de tu revólver contra su frente, a escuchar tu maldita voz diciéndoles que Dios decidiría si vivían o morían. Villa se acercó de nuevo. Su voz se volvió un susurro helado. Ahora eres tú el que va a sentir ese cañón contra tu cabeza. Ahora eres tú el que va a jalar el gatillo, y vamos a ver si Dios tiene misericordia contigo. Por favor. Estrada lloraba abiertamente ahora. Por favor, General Villa, yo tengo familia, Todos tienen familia, interrumpió Villa, usando las mismas palabras que Estrada había dicho a sus víctimas. Todos tienen excusas, todos dicen que no merecen morir. Por favor, apunta a tu cabeza. Estrada, llorando, temblando como hoja en vendaval, levantó el revólver. Lo apuntó a su propia sien. El cañón tocaba su piel. «Ahora jala el gatillo», ordenó Villa. «No, por favor, jala el gatillo». Los 50 dorados rodeaban la escena en círculo perfecto. Ninguno hablaba, ninguno se movía, todos observaban. Miguel Mendoza estaba entre ellos. Miraba a Estrada llorando, rogando, humillado, y sintió algo extraño. No era satisfacción, no era alegría, era justicia pura, fría, inevitable, como agua corriendo cuesta abajo, como sol saliendo cada mañana. «Última oportunidad», dijo Villa. «Jala el gatillo o te juro por mi madre que tu muerte va a ser 1000 veces peor». Estrada cerró los ojos, sus labios se movían en oración silenciosa, y jaló el gatillo. ¡Bang! El disparo tronó en la noche. Estrada gritó, se tiró al suelo, se tocó la cabeza frenéticamente buscando el agujero, la sangre, el dolor, pero no había nada. Estaba vivo, ileso. ¿Cómo? Abrió los ojos. Villa estaba parado frente a él, sosteniendo una bala entre el pulgar y el índice. «Olvidé mencionar», dijo Villa con sonrisa de lobo, «que saqué una bala antes de darte el revólver». Estrada miraba la bala sin comprender. Solo había 5 en el tambor. Tenías una oportunidad entre 6 de sobrevivir. Villa tiró la bala al suelo. «Felicidades. Dios te perdonó. Por ahora». Estrada sollozaba en el suelo, hecho un ovillo, abrazándose a sí mismo. «Levántalo», ordenó Villa. Los dorados lo levantaron de nuevo. «Ahora», dijo Villa, «vamos a jugar otra vez, pero esta vez sin trucos». Le dio el revólver de nuevo a Estrada. Tomó una bala nueva de su cartuchera, la cargó en el tambor. Ahora había 6 balas de nuevo, todas las recámaras llenas. «Segunda ronda», dijo Villa. «Apunta y dispara». «No, por favor. Ya jugué una vez, y vas a seguir jugando hasta que el revólver diga que basta». Villa lo miró con esos ojos de hielo. «Cada hombre que mataste tuvo que enfrentar tu revólver una sola vez. Tú vas a enfrentarlo hasta que se canse de ti. Ahora apunta y dispara». Estrada, destruido, roto, sin nada de la arrogancia que lo había caracterizado, levantó el revólver de nuevo. Lo apuntó a su sien. Cerró los ojos. Jaló el gatillo. ¡Bang! El disparo, el cuerpo cayendo, la sangre, el silencio absoluto. Bernardo Estrada yacía en el suelo del rancho, con medio cráneo destrozado, su sangre mezclándose con la sangre de los federales que habían muerto esa noche. El revólver de cachas de nácar, el arma que había matado a 200 hombres, yacía junto a su mano muerta, todavía caliente del último disparo. Villa miró el cadáver sin expresión. Después miró a Miguel. ¿Justicia suficiente? Miguel asintió. No podía hablar, no necesitaba hacerlo, la deuda había sido pagada. Villa se dio la vuelta. «Fierro, quema todo. No quiero que quede ni ceniza de este lugar. A sus órdenes, mi general». Villa caminó hacia su caballo. Miguel lo siguió. Antes de montar, Villa puso una mano en el hombro de Miguel.
Hoy viste justicia verdadera, muchacho. No la justicia de los jueces corruptos en sus tribunales de ciudad, no la justicia de papeles y sellos, la justicia del norte, la justicia de hombres que hacen lo que debe ser hecho. Gracias, mi general, susurró Miguel. No me agradezcas. Agradece a Dios que te dio 3 oportunidades cuando ese cabrón te apuntó. Esas 3 oportunidades te trajeron hasta mí. Y gracias a eso, 200 hombres fueron vengados hoy. Villa montó su caballo. ¿Qué vas a hacer ahora? Miguel pensó en Esperanza, en sus hermanos, en el taller de zapatos. Voy a volver a Torreón, mi general. Voy a casarme en junio como tenía planeado. Voy a hacer zapatos. Voy a vivir en paz. Villa sonrió. Eso está bien, muchacho. El norte necesita revolucionarios, pero también necesita zapateros honestos que ayuden a hombres heridos sin importar el uniforme que vistan. Villa espoleó su caballo. Los 50 dorados montaron también, y mientras las llamas comenzaban a consumir el rancho, mientras el cuerpo de Bernardo Estrada se convertía en cenizas, la cabalgata de Villa desapareció en la noche del desierto, dejando atrás solo justicia, pura, fría, definitiva. Miguel Mendoza regresó a Torreón 2 días después. Sus hermanos Santiago y Rafael ya habían sacado a sus familias de la ciudad, escondiéndolas en un rancho alejado. Pero cuando escucharon la noticia, cuando todo Torreón escuchó la noticia de que el teniente coronel Bernardo Estrada había muerto en un ataque de Villa, regresaron. Las calles de Torreón estaban en silencio. No había luto por Estrada. No había lágrimas, solo alivio, como cuando una tormenta finalmente pasa y el sol vuelve a salir. Miguel se casó con Esperanza en junio, tal como había planeado. La boda fue pequeña, simple, con sus hermanos y sus familias. Volvió al taller de zapatos, volvió a su vida normal, pero nunca olvidó. Nunca olvidó a Esteban Morales, el revolucionario que había ayudado. Nunca olvidó los 3 clics del martillo vacío que le salvaron la vida. Nunca olvidó la cabalgata en la noche con 50 dorados. Y nunca olvidó la cara de Bernardo Estrada en el momento que tuvo que enfrentar su propio revólver. El momento donde el verdugo se convirtió en víctima. El momento donde la justicia se cumplió. Años después, cuando Miguel era viejo y sus nietos se sentaban a sus pies pidiendo historias, les contaba esta leyenda, la leyenda del federal que jugaba a ser Dios, y del día que Pancho Villa le enseñó que Dios no usa revólveres, usa justicia, y la justicia del norte nunca falla. Porque en el norte de México, compadre, la justicia no llegaba en carruaje del gobierno con papeles sellados. Llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Llegaba con hombres de honor que no dejaban que la maldad quedara impune. Llegaba con revolucionarios que sabían que cuando un hombre juega con la vida de otros, algún día le toca jugar a él. Y Bernardo Estrada jugó, con 6 balas en el tambor, 6 balas para un cobarde, y solo necesitó 2 intentos para que el destino cobrara la deuda. Dicen que todavía, en las noches oscuras del desierto de Chihuahua, si escuchas con atención, puedes oír el sonido de un revólver girando. Zzz, y después un disparo. ¡Bang! Es el fantasma de Estrada, condenado a jugar su propio juego por toda la eternidad, jalando el gatillo una y otra vez, muriendo una y otra vez, pagando por cada una de las 200 almas que mandó al otro mundo. Porque el desierto no olvida, compadre, y la justicia del norte es eterna. Si esta historia te movió el alma, si sentiste la justicia correr por tus venas, dale like y comparte este video, porque estas leyendas no pueden morir. Estas historias de honor, venganza y justicia verdadera son el corazón del México revolucionario. Suscríbete al canal para más historias del Centauro del Norte y el Caudillo del Sur. Y recuerda, compadre, en un tiempo donde hombres de verdad caminaban por México,
La palabra valía más que el oro, y la justicia siempre, siempre encontraba su camino. Aunque tuviera que llegar a caballo, en la noche, con 50 dorados detrás. La revolución vive en cada historia, y mientras haya quien las cuente, Villa nunca morirá. ¡Viva Villa, cabrones! ¡Viva la revolución! ¡Viva México!